Delegada, ¿tengo vista física? No. Creo que me pasaste una lista la vez pasada por Excel. Bien, vamos a comenzar entonces, muchachos. Buenas tardes, yo soy la doctora Reque, médico psiquiatra. Ya me había presentado con ustedes en la clase virtual pasado de los talleres. El día de hoy tengo la suerte de conocerlos ya presencialmente y a fin de mes tenerlos en práctica también. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de trastornos del neurodesarrollo. Para la parte práctica y lo que se espera de ustedes como estudiantes es que tengan muy presente dos trastornos. Uno de ellos es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y el otro trastorno es el trastorno del espectro autista, ¿ya? Que en los últimos años ha ido creciendo el diagnóstico de estos dos mismos. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad se define como un trastorno neurobiológico y tiene un fuerte componente genético que suele iniciarse en la infancia. ¿A qué edad más o menos han escuchado o han leído que se pueda diagnosticar el TDAH? 3 años, 6 años. Vamos a ver que para la Asociación Psiquiátrica Pediátrica Americana, el diagnóstico va a partir de los 3 años, pero el tratamiento farmacológico se indica a partir de los 6. Antes de los 6 vamos a ver en las diapositivas que se trata de evitar el uso de medicación a menores de 6. Entonces, ustedes ya sabían de la clasificación, no sé si les comenté un poquito acerca del taller anterior. Hay clasificaciones, está el DSM-1, 2, 3, actualmente estamos en el DSM-5 ya. Para el DSM-4, que ha sido hasta hace 2 años nada más, la prevalencia de TDAH oscilaba entre un 3 a 7%. Si ustedes buscan epidemiología aquí en el Perú, les va a salir una epidemiología más o menos en ese porcentaje, pero también la data es del 2007, es bastante antigua. En el DSM-5 ya hablan acerca de un crecimiento, ¿no? Una prevalencia de 1 a 18%. 3 componentes. Francamente, el TDAH es fácil de identificar si ustedes recuerdan la teoría, ¿ya? 3 componentes: atención, hiperactividad e impulsividad. Vamos a comenzar con hiperactividad. Perdón, a ver, vamos a ver. Anticlima. No, perdón. Ahí. Listo. En hiperactividad, ¿tienes un mousepad? O del teclado. Del teclado. Sí. Ya está. Perfecto. No, muchas gracias. Ya está. Entonces, en la imagen es fácil observar, ¿verdad? Cualquiera de ustedes diría, doctora, es sencillo identificar a un niño hiperactivo. Pero acá hay que tener mucho cuidado porque estamos teniendo un sobrediagnóstico también, ¿no? Ustedes, veo que hay población acá entre 20 a 25 años, ¿no? Más o menos. Entonces, ustedes recordarán en su aula, en la primaria, el niño inquieto, ¿no? O la niña inquieta, distraída.
No todo niño inquieto necesariamente tiene hiperactividad. Entonces, el niño que tiene hiperactividad tiene que ser inquieto en la casa, tiene que ser inquieto en el aula, tiene que ser inquieto en la calle, tiene que ser inquieto en varios lugares. ¿Ya? Eso es, a grosso modo, cómo identificar que realmente un niño sea hiperactivo. También el tema de normas, ¿no? Que al niño se le establezcan normas, ¿no? Si el niño vive en una casa en la cual pues, no están los papás, o de repente se queda al cuidado de la abuelita, que a lo mucho de repente puede apenas darle la comida y está muy ancianita, no va a lograr ejercer normas dentro de casa. Entonces este niño se cría sin normas. Sin embargo, si es que a este niño se le sostiene en un aula o en otro hogar bajo normas y las cumple, ya no calza pues la hiperactividad necesariamente, ¿ya? En el tema de impulsividad, ese pobre control que tiene el niño, ¿no? O la niña para determinadas actividades que pongan en riesgo su persona o el riesgo a otras personas, ¿no? Bueno, en mi imagen es un niño que está rompiendo un lápiz. Pueden, vuelvo a repetir, hacerse daño a ellos mismos, o de pronto ese lápiz tirárselo a su compañero, o clavárselo en el brazo o en la cabeza, como hay estos accidentes en el colegio. La inatención sí es un síntoma que hay que ser más observadores, porque la inatención también puede encontrarse dentro de lo que es los trastornos depresivos, ¿no? Cuando vienen los niños a consulta y mencionan que puede ser desatento por un TDAH, de pronto vemos en el contexto, jóvenes me están distrayendo, jovencitos me están distrayendo, por favor, ¿sí? Entonces, estos niños tienen una dificultad, no necesariamente por el déficit de atención en sí, sino como parte de un trastorno que es el trastorno depresivo, ¿ya? Por eso es que hay que hacer diagnósticos diferenciales. Encontramos detrás de este trastorno de déficit de atención y hiperactividad dificultades en las funciones ejecutivas, ¿no? En el accionar de estos niños. Quiere decir dificultad para qué? Para atender estímulos, ¿no? Por ejemplo, al cruzar una pista no atienden el estímulo del semáforo. Para planificar y organizar una acción. Si están en el aula les dice, pues, comencemos sacando una hoja, pongan su nombre, por favor, comenzando por apellidos y luego su nombre. Ya hay varios que comenzaron con su nombre. Entonces, no esperan la indicación y ya están avanzando. Entonces, hay una dificultad en la ejecución de planificar y organizar una acción. Reflexionar sobre las posibles consecuencias de cada acción también. No subas al muro porque te puedes caer. Se sube al muro y por ahí pisa en falso y se cae, ¿no? En reflexionar sobre las posibles consecuencias. Es que no lo pensé, es que un niño con hiperactividad no piensa, ¿no? En el tema de la hiperactividad simplemente sigue el ritmo de sus movimientos. Inhibir la primera respuesta automática para cambiarla por otra más apropiada. Bueno, también aquí está la capacidad de poner posibles consecuencias. Ustedes, si han tenido la oportunidad de conversar con un niño pequeño, los niños sí reflexionan, no porque si cruzamos en rojo nos puede atropellar el carro. O sea, esa capacidad de pensar, de reflexionar antes de hacer, es algo que los niños con hiperactividad no cuentan en el momento. Ellos lo pueden repetir teóricamente, pero en la parte práctica no lo ponen en ejecución. También encontramos alterados los procesos relacionados a motivación y recompensa. Y una disfunción también en redes neuronales relacionadas a la capacidad de introspección y conciencia de sí mismo, ¿no? En inglés, el término Default Mode Network, ¿no? Importante aquí, porque ahora en el Perú, habrán escuchado que hay un día, ¿no?, de la concientización para el TDAH, justamente porque ahora hay más diagnósticos, hay más mensajes en los colegios, que entre bien o mal yo creo, eso sí es una observación personal, creo que es mejor, ¿no?, que los manden por exceso que por defecto. Lo malo es el medicar excesivamente. Para eso justamente a ustedes se les entrena desde el pregrado, para que ya en sus puestos de salud, en la primera línea de atención, que es a donde ustedes van a ir al inicio, ¿no?, en sus postas, puedan hacer un adecuado tamizaje. Entonces, el Día Nacional de la Sensibilización aquí en el Perú es el 13 de julio.
¿Hace cuánto tiempo creen que existe esto? En Recién. 2019, recién. O sea, tiene apenas 6 años. 6 años el gobierno está dándole importancia a esta patología que tiene un montón de tiempo. Este esquema me gusta, les recomiendo que si van a repasar TDAH, repasen este esquema. Porque aquí se ve en la edad, ¿no? Por etapas, cómo son los síntomas o cómo va avanzando una persona con TDAH. Entonces, etapa preescolar, que justamente les decía, es la etapa donde nosotros podemos observar estos cambios. Antes de los 3 años no sugiere llevar todavía al médico psiquiatra o a sugerirle a una mamá o un papá que haga el descarte de TDAH en el niño, ¿ya? Es a los 3 años justamente cuando inicia la etapa preescolar en que nosotros podemos observar al niño y también hacer un análisis mucho mejor, dado que estas criaturas ya realizan actividades como cortar papel, seguir indicaciones, distinguir algunas letras o vocales, colores. En la etapa preescolar, en un niño con trastorno de déficit de atención podemos ver principalmente alteraciones de conducta. Y si hablamos de varones y mujeres, predominantemente la hiperactividad está en los varones y la distraibilidad está en las mujeres. ¿Ah? Van avanzando el tiempo y en la etapa escolar encuentran que hay una alteración de conducta, sí, persiste, pero también ya hay problemas en la escuela, ¿no? Ya son niños que están teniendo problemas en el recreo porque patearon muy fuerte la pelota, golpearon al amigo, juegos entre comillas bruscos, cuando en sí es que no miden el riesgo, ahí va la impulsividad. Problemas escolares porque la profesora trata de que estén sentaditos en el aula y no todos los niños pueden tolerar estar sentados tanto tiempo. Hay dificultades de relación, ¿no? Lamentablemente van influyendo. Yo no juego con él porque él es muy tosco. Yo no juego con ella porque ella empuja y cuando empuja duro. Por más que le he dicho que no me empuje, igual no controlo. Disminución de la autoestima del propio paciente, porque no es agradable definitivamente que nadie quiera jugar contigo. Cuando llegan a la etapa adolescente, se presentan problemas académicos, sea porque es hiperactivo, no puede prestar atención adecuadamente por estarse moviendo, sea también por la inatención. Doctora, yo estoy sentado, ¿no? Mi hijo no tiene TDAH, doctora, porque él está en la primera fila atendiendo, pero al final dice que no retuvo nada. ¿Y qué estabas pensando? Pensaba muchas cosas, o simplemente la mente en blanco. Entonces, aquí vienen problemas académicos. Dificultades de relación también, ¿no? Por justamente el rendimiento académico bajo, la caída en la autoestima arrastrando desde la etapa escolar, los problemas legales. ¿Por qué problemas legales? ¿Con qué característica de TDAH está relacionado el problema legal? Con la impulsividad, ¿no? Sí, pues ahí ya comienzan a probar de pronto drogas, también sí, no miden el riesgo, son tentados a experimentar cosas nuevas. El TDAH y la adolescencia, si no se detecta y no se orienta, es muy peligroso, porque son presas fáciles para diversos vicios. La agresividad también es un componente importante en un niño adolescente, perdón, en un adolescente TDAH, y el consumo de tóxicos que ya se los había mencionado. En la etapa que están ustedes, la etapa universitaria, un paciente con TDAH se ve con problemas académicos, con dificultades para trabajar. Ya es más incómodo porque ahora hay trabajos en equipo, ¿no? Y es el típico alumno que está en el grupo, pero que no contribuye en nada, simplemente está haciendo hora, inquieta al grupo, y cuando terminan todos, el no aportado no terminó su trabajo. No se miren así, no se miren feo, ¿ah? Esto es académico. Dificultades también para trabajar. Si es que de repente están en esa época académica, ustedes trabajando pero a la vez estudiando, la dificultad para trabajar se ve por la disponibilidad de pronto, ¿no? En el conteo de dinero, en que, bueno, di un producto o no lo di, me olvidé. También en el tema de impulsividad, no congenio bien con el otro compañero. No hay necesidad de exaltarse tanto, pero la ira no la pueden controlar, son muy iracundos.
el problema laboral, las dificultades de la relación, bueno, ya llega la época del enamoramiento y también de las amistades, ¿no? Los mejores o las mejores amigas. La disminución de la autoestima es algo que se arrastra desde la época escolar, la alteración de la conducta, el abuso de tóxicos, y acá un poco con los accidentes, ¿no? También es una manera de realizar. Personas que, entre comillas, son torpes, ¿no? Entre comillas. Porque, y esto sí recuerdo mucho, por ejemplo, de una caminata en un tiempo, ¿no? Por ejemplo, en un día de salida, un paciente me comentaba: doctora, yo he salido a hacer caminata y con mis otros compañeros me daba cuenta que ellos podían desplazarse, ¿no? por el campo o por relieves que no siempre eran rectos, pero yo siempre me tropezaba, me caía. Entonces, y eso no solamente me pasa cuando camino. Por ahí una compañera de caminata me dijo que era muy torpe de repente al caminar o que tenía los pies desviados o torcidos. Y le digo, pero eso te pasa también cuando manejas bicicleta. También, o sea, siempre que manejo bicicleta me choco con un poste o me cae de la bicicleta. O sea, para hacer cosas manuales, desplazarme, todo lo que son deportes, siempre termino accidentado, como un raspón. Entonces, eso también podemos observar como una característica y a descartar un TDAH. En ese tema sería la distractibilidad. Bueno, y en el adulto TDAH, es cierto también que el TDAH con el tiempo va disminuyendo, o sea, nos adelantamos un poquito al tema de cuándo se cura. Francamente, los trastornos del neurodesarrollo no se curan, sí se controlan, pero en el caso de TDAH tenemos que la hiperactividad y la impulsividad de pronto van desapareciendo en el tiempo, en el mejor de los casos. Lo que predomina mucho ya en la etapa adulta es la distractibilidad. Aquí hay problemas académicos, laborales, dificultades en la relación, disminución de autoestima, alteración de conducta, abuso de tóxicos y accidentes. Después de haber visto ese cuadro resumen, comento, les puede ayudar mucho a leer antes del examen. Vamos a hablar de la heredabilidad. Aquí es importante entrevistar a los padres de familia. Si es que el papá o la mamá está ausente, preguntar al familiar que acompaña al pequeño cómo eran sus padres. ¿Por qué? Porque hay un 70 a 90%. Es decir, la heredabilidad en el TDAH es bastante fuerte. Si el padre tiene TDAH, el niño aumenta entre 2 a 8 veces de riesgo de padecer. Si tiene un hermano, el riesgo aumenta de 3 a 5 veces. Y si es un gemelo homocigoto, el riesgo aumenta entre 12 a 16. ¿No? En factores ambientales, entonces, si les preguntan, por ejemplo, por etiología de TDAH, es multifactorial, por supuesto, ¿no? Como todas las patologías de salud mental, eso está fácil, multifactorial. Factores ambientales van a funcionar como desencadenantes. Si ya tiene la base de la heredabilidad, entonces el factor ambiental va a ser como que un modulador de esta carga. Acá tenemos importante en los antecedentes, ¿no? Cuando se habla con los papás, la exposición intrauterina de esta mamita al tabaco, al alcohol, o si utilizó benzodiazepinas o anticonvulsivantes durante su gestación. En cuanto a la prematuridad también, el bajo peso al nacer y las complicaciones perinatales están relacionadas a casos de TDAH. La edad avanzada al momento del parto, ¿no? Ya más allá de los 40 años, más allá de los 35 ya es años, más allá de los 40 mucho más complicaciones. Conflictos familiares severos o crónicos, también se habla acerca del contexto en que estuvo viviendo esta mamá. Familia numerosa, más que nada el tema de familia numerosa se ve por la posibilidad de que ella tenga hermanos con TDAH, ¿no? Y también, pues, como les mencionaba, estos factores ambientales son moduladores de la heredabilidad en ese caso, ¿no? Antecedentes psiquiátricos en padres. Si es que por ahí se preguntan a los papás y ninguno de ellos tiene TDAH, es decir, están en el 10%, ¿no? Habría que preguntar si es que hay otras comorbilidades como ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivos, esquizofrenia, etc. La infraestimulación por un largo periodo de tiempo también. Y es quizás un factor súper importante, en la parte práctica lo veo más, porque muchas veces estos niños llegan sin haber sido estimulados, ¿no?
por ende causa, los papás tienen que trabajar y lo dejan con una empleada del hogar. Y no todas las empleadas del hogar estimulan. Entonces, ustedes saben que los primeros 3 años de vida, que es la infancia, tienen que comenzar a decir las primeras palabras, distinguir algunos colores, que al menos una persona adulta esté conversando con el niño pequeño para que éste también aprenda a vocalizar. Entonces, si no hay ningún tipo de estimulación, este niño podría estar generando un retraso, y eso también puede ser riesgoso porque lo predispone a un TDAH, si es que ya tiene genética. Ahora, en el caso de que sea un paciente que no tiene ni heredabilidad, tampoco un TDAH, también llega y es como un diagnóstico diferencial, ¿no? Que a mí me ha tocado ver en consulta, lo mando a terapia de lenguaje para que le enseñen a hablar y se soluciona el problema. Entonces, vuelvo a repetir, hay que agotar posibilidades en infantes menores de 6 antes de dar un diagnóstico como TDAH y darle medicación, ¿no? Siempre viendo la parte de la estimulación, que es bien importante. ¿Ya? Una dieta inadecuada, deficiencia de yodo, de vitaminas de complejo B, la exposición temprana al plomo, como en la ciudad de Cerro de Pasco, por ejemplo. Algunos estudios demuestran también implicancia de preservantes y colorantes artificiales de alimentos, ¿no? Ya ese tema bastante en boga, pero sí está dentro también de los estudios. No determina, pero sí influye. Acá les voy a presentar un diagrama también para que recuerden en su examen, porque esto siempre viene en los exámenes, los neurotransmisores que están implicados en el TDAH. ¿No? En cuanto para los síntomas de hiperactividad e impulsividad están las vías dopaminérgicas y para la inatención las noradrenérgicas. También están las serotoninérgicas, pero realmente es bastante bajo su implicancia. Pero si por ahí ven una alternativa con los tres, son los tres. ¿Ya? Conceptos. Serotonina, noradrenalina y dopamina. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es netamente clínico. Acá no hay de que, doctora, quiero una resonancia magnética funcional, un SPECT, quiero una tomografía. No, no, no. Acá el diagnóstico es el ojo clínico, la clínica, que tú tengas. No existe un marcador biológico, no hay prueba diagnóstica, pero sí va a ser muy importante que tengas toda la información del paciente. A la vez, no solamente la evaluación de los papás, también inclusive incluye lo del educador. ¿Ya? ¿Qué cosa es imprescindible? La repercusión funcional negativa en el desarrollo personal, familiar o escolar. ¿Qué quiere decir? Que esta criatura tenga problemas tanto en casa, problemas en la escuela o problemas interpersonales, ¿no? Los síntomas deben estar presentes en varios entornos, y mamá que me dice, pero doctora, en el colegio es un demonio, mi hijo, es terrible. La profesora inclusive ha dicho que si no recibe tratamiento con medicamentos, no le va a renovar la matrícula. ¿Y en tu casa cómo es? Cuando yo estoy, correcto, pero cuando está mi esposo o mi suegra, no se comporta bien. Y le digo, y en consulta, cuando viene conmigo, también se comporta bien. O sea, es curioso que en unos ambientes esté bien controlado y en otros ambientes no. Entonces, ahí también habría que hacerle la observación a la profesora para que tal vez le dé la chance de que pueda moverlo de aula inclusive, ¿no? O sea, que le dé un ambiente en el cual este niño pueda progresar, ¿ya? Preguntas al final, por favor. Sí, más bien, anótalo para no preguntas. Criterio diagnóstico. Uno de los primeros criterios es la presentación de la falta de atención. Falta de atención es sencillo también de recordar, no presta atención a detalles o comete errores por descuido, lo que les comentaba, ¿no? De tal vez se trae el cuaderno amarillo. En la primaria siempre están con colores los cuadernos y no traen amarillo, traen el rojo o el rojo y naranja que se parecían mucho y traen el naranja. Ahora, podríamos pasar uno, la doctora se confundió, sí, es cierto, pero ya que siempre se confunde el mismo niño, eso ya es observado, ¿no? Tiene dificultad para mantener la atención, me aburre tener que leer, dicen los niños. También hay que darles lecturas por la edad, ¿no? Hay libros, 10 páginas, al iniciar la lectura quizás con letras grandes, pero si dentro del grosso del aula, ¿no? Es el único niño que está avanzando lento porque no retiene la información adecuada, hay que hacer también otra disquisición
que es el coeficiente intelectual. Ahora, si es que este paciente de pronto no retiene bien el tema del lenguaje, comprensión lectora, pero sí es muy astuto en las matemáticas, en el arte y todos los otros cursos, entonces sí podría tratarse más del TDAH, porque este TDAH les cuesta poner atención en un párrafo quizás largo, ¿no? Ya en la adultez que podemos ver acá, los famosos titulares, ¿no? Si ustedes están en redes sociales, que me imagino la mayoría, se lanza una noticia y es, por ejemplo, una noticia sensacionalista. Y tú ves, y la mayoría comienza a comentar en base al título, pero son muy pocos los que abren el artículo, leen todo hasta el final y comprenden mejor la lectura. Entonces, ahí también hay influencia de la informática y todo lo que es material cibernético. Nos ha hecho flojos la tecnología y es una pena, ¿no? Quien les habla sí pudo todavía ir a la biblioteca y a leer, porque en el tiempo no era muy común. Sí estaba, ¿no? Sí se veía, pero era caro. Estaba en las famosas cabinas de internet en el tiempo universitario. Pero nosotros sí teníamos que leer, hacer resúmenes. Ahora ya es más sencillo. Y ahora con ChatGPT, mucho más sencillo. Entonces, eso, en vez de apoyar o ayudar a los tratamientos de los pacientes TDAH, incrementa. Si es que por ahí alguno de ustedes, por ejemplo, ha identificado que tiene padres con ese trastorno, traten de evitar esta sobreestimulación tecnológica y dedíquense un poquito más a la lectura, ¿no? A la toma de notas, ¿ya? Esto sobre todo para no desatar, bueno, no empeorar tardíamente estas patologías. Tiene dificultades en la organización, también está dentro de lo que es falta de atención. Evita o le disgustan las tareas que requieren esfuerzo mental sostenido, ¿no? También pierde las cosas, se distrae con facilidad y es olvidadizo para tareas diarias. Es fácil también identificar con la siguiente pregunta a los papás. Su hijo por lo general pierde la chompa, le trae una cartuchera que no es de él, se olvida de los colores, tiene que estar comprando periódicamente fotos porque se olvidó en el baño, porque lo perdió. Sí, entonces ahí continuar, ¿no? Hay que ir viendo de acuerdo a estas preguntas y hay que ir jalando como una manejita, ¿no? Las demás preguntas en base. Pero si te van diciendo que no, bueno, pasamos a lo que es la hiperactividad e impulsividad. El paciente aquí mueve o retuerce nerviosamente las manos o pies, no se puede quedar quieto en una silla, ¿no? El típico piernas inquietas, ¿no? Que tú tienes que voltear y deja de mover la carpeta, ¿no? Te está moviendo. ¿No? Tiene dificultad para mantenerse sentado, ¿no? Ya terminé, Liz, ¿qué hago? ¿Qué más hago? ¿No? Y está así dando vueltas. Entonces, a estos pequeños hay que darles también un poquito más de tareas, ¿no? Y ir acorde a su rendimiento, porque muchos TDAH son muy listos, muy prestos en la parte, por ejemplo, del cálculo, en las ciencias. Y si es que el personal docente no está entrenado, lo que van a hacer es aburrir a este alumno también, ¿no? Corre, trepa de manera excesiva, agitación extrema, dificultad para realizar actividades tranquilamente. Por ejemplo, poner a un TDAH a hacer cerámica es bien difícil, ¿no? Sí, están ahí muy inquietos. Actúa como si estuviera motorizado. Sí, es otra pregunta que les hacemos a los pacientes con TDAH, por ejemplo, adultos, que ya tienen esa capacidad de abstracción. ¿Sientes como que tienes un motor o como si estuvieses a cuerda? Estoy muy activo, siempre estoy bastante activo. Me cuesta estar sentado porque pienso en que debería estar haciendo otra cosa, ¿no? Quiero hacer esto. Ahí también tendríamos que hacer una diferencia diagnóstica con el ansioso. El ansioso lo hace porque en su cabeza hay muchos pensamientos negativos respecto a si no lo hago, ¿qué va a pasar? Mañana creo que toca, no sé si está, mañana toca gastro, ¿no? Semiología de gastro. Voy a ir repasando el capítulo atrás porque de repente la profesora va a tomar un examen. Entonces se va adelantando, pero esto es positivo, sin embargo es negativo si es que se adelanta con angustia y tiene otros pendientes más bien que hacer y retrasa sus pendientes reales por situaciones que no necesariamente están existiendo. Eso ya es el ansioso, pero
El hiperactivo sí lo hace por una necesidad, es que no puedo estar sin hacer nada, no es que se angustie, ojo, ¿ya? Habla en exceso, ¿no? En las reuniones, están conversando y él interrumpe, no pide permiso, ¿no? Atropella con la palabra. Responde antes que se haya terminado de formular las preguntas. ¿Alguien sabe en qué año? Yo. ¿Alguien ha visto? Yo sé, ¿qué voy a preguntar? Usted va a preguntar eso. A veces atinan, a veces no, pero siempre están antes de que uno termine de formular la pregunta. Dificultad para esperar o tomar turnos. Esto lo podemos ver en el supermercado. Antes, en los bancos. Ahora con la banca digital ya no se puede observar mucho. Pero si ustedes son observadores y por ahí a alguien le gusta hacer psiquiatría, nosotros podemos practicar psiquiatría por todos lados, porque siempre estamos observando la conducta, ¿no? Entonces, los centros comerciales o en las cajas de los supermercados, es interesante ver qué hacen todos en la cola. Bueno, yo lo hacía, por ejemplo, cuando estaba haciendo residencia en la cola del almuerzo. Miraba todos. Yo no estaba con el celular, pero por ahí había alguien que estaba ahí conversando, o caminaba, después regresaba, se sentaba. O sea, no puede estar quieto, ¿no? Nada, ninguna actividad le satisface a largo plazo. Tiene que estar en muchas actividades a la vez. Les cuesta, interrumpe o importuna a los demás. La presentación clínica del TDAH también puede ser combinado. Quiere decir, podemos encontrar un TDAH que tenga los tres, o simplemente podemos encontrar un TDAH que sea inatento, o también podemos encontrar TDAH hiperactivo impulsivo. Los criterios diagnósticos del CIE-10, se los voy a mencionar, pero no es necesario que los memoricen, ¿ya? Esto lo tomo, se los doy como conocimiento. En la misma práctica nosotros no podemos solamente ceñirnos a los criterios del CIE-10. Uno tiene que tener esa capacidad de abstracción. El CIE-10 te orienta, ¿no? Pero tú ya determinas en base a los criterios que ya les mencioné en las anteriores diapositivas. Exige que estén presentes los tres grupos de síntomas, ¿ya? Hiperactividad al menos 3 de 5, déficit de atención 6 de 8 e impulsividad 1 de 4. La comorbilidad. Acá es importante mencionar que los pacientes con TDAH por lo general tienen la comorbilidad de depresión, que ya les mencionaba, desde las etapas más tempranas arrastran problemas en autoestima, porque no son comprendidos, no son tratados adecuadamente en los ambientes por donde se desarrollan. También hay que hacer mención al trastorno afectivo bipolar, que puede estar como una comorbilidad, los trastornos de ansiedad, el trastorno negativista desafiante, que esto se diagnostica en menores de edad, el trastorno disocial, que va muy de la mano con los síntomas hiperactivos impulsivos, el trastorno de aprendizaje, Tourette, abuso de sustancias y otras patologías. Si por ahí ven pacientes que tengan abuso de sustancias, alcoholismo, juego patológico, ¿no? Los ludópatas, hay que siempre preguntar cómo han sido en la infancia. No todos los ludópatas llegan a etapas adultas sabiendo que tuvieron TDAH en la infancia, ¿ya? Pero sí se hace, sí se ve esta comorbilidad. Eso también lo pude ver de repente más de cerca en pabellón de adicciones, por ejemplo, ¿no? Allá cuando rotaba en Palizán, hay un pabellón mujeres, hay un pabellón varones de adicciones, y cuando se les hace la historia clínica, muchos de ellos con TDAH en la infancia. Ustedes también pueden ayudarse de escalas, ¿ya? No estoy mencionando de que las escalas del diagnóstico, ojo, las escalas no son diagnóstico, el diagnóstico es netamente clínico, pero sí nos pueden ayudar a ampliar la información del paciente. La escala de Conner es una de las más conocidas y tiene una escala de valoración para padres. Es un cuestionario, lo pueden descargar de internet. Es un cuestionario que se le entrega a los papás y es autoevaluado. También hay una escala de Conner para los profesores. Se le envía con la mamá o el papá y que el profesor llene en su tiempo libre y lo retorne a consulta. Y la escala de autoevaluación para adolescentes entre 12 a 17, que ellos mismos puedan autogestionarse. En el caso de los niños,
Es un poquito más difícil, solamente nos agenciamos con lo de los papás y de los profesores. Diagnósticos diferenciales, hay que diferenciarlo del trastorno social, del trastorno de aprendizaje escolar, del trastorno afectivo, de la depresión, de la manía, casi de todos los que no son psicóticos. También de los trastornos médicos, pueden ser efectos secundarios farmacológicos. Hay pacientes, por ejemplo, asmáticos, ¿no? Yo he visto niñitos que por mucho tiempo prolongado de tratamiento con corticoides están moviendo su piernita, están inquietos, ¿no? A veces es secundario al uso crónico de algunos fármacos. Puede ser en déficits sensoriales, dicen está distraído, pero en realidad este niño es sordo o tiene hipoacusia. Entonces también hay que analizar. Cuando viene un niño de 3 añitos y ustedes tienen la duda, igual manden interconsulta a oftalmología, interconsulta a otorrino, ¿ya? Antes de arriesgarse sobre un diagnóstico. Enfermedades endocrinas, bueno, el hipotiroidismo, el cretinismo, trastornos genéticos. Y ahora vamos finalmente al tratamiento. Hasta la fecha se han aceptado 2 tratamientos. Uno es con medicamentos estimulantes y otro es con medicamentos no estimulantes. No lo van a ver en teoría, pero en la práctica les voy mencionando que en niños, en menores de edad, se prefiere dar los estimulantes y en la edad adulta se prefiere dar los no estimulantes. ¿Por qué? Justamente por la comorbilidad que les mencionaba del abuso de sustancias. Los medicamentos estimulantes son adictivos, en este caso estoy hablando de la metilfenidato, de las anfetaminas, no así con la tamoxetina, que es un no estimulante. Entonces, en la práctica van a ver que a los pacientes adultos más los manejamos con los no estimulantes. Tratamiento no farmacológico. Lo primero que hay que abordar con un paciente con TDAH es programas de capacitación para papás, ¿no? Que los papás sepan cómo tratar a este niño, lograr un vínculo sano de padres a niños, aquellos que no ejercen normas en la casa, a los papás. Han escuchado acerca del abandono emocional dentro de casa, o sea, padres presentes y entre comillas ausentes. Pero doctora, yo estoy todo el día con él, mi esposo se queda toda la tarde con ella. Ayer recibí una paciente así, de 13 años, ¿no? Pensaban que tenía autismo y la chica tiene depresión y fobia social, pero como no habla y como no rinde, piensa que es autista. Y la niña me comentaba que, ¿cuál es tu rutina? Me dice, yo llego del colegio, solamente tengo un amigo en el colegio porque es con quien converso, y al llegar al colegio mi papá está en la casa, me sirve el almuerzo en mi cuarto, y mientras tomamos en tu cuarto, tu papá está en la cama con su celular, ¿ya? Y después salgo y lavo mi plato y mi papá me da el celular. Y yo me quedo con el celular hasta las 7 de la noche, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, y a las 7 llega mi mamá. Y mi mamá me pregunta si ya avancé mis tareas y no he hecho nada. Entonces con mi mamá comienzo a hacer las tareas, pero ya tengo mucho sueño, y entonces no las termino o a veces no las entiendo, y así es mi rutina. Ahí está pues la respuesta de el por qué no rinde la chica, ¿no? El por qué no sociabiliza. Estar toda la tarde con el teléfono celular o con cualquier otro dispositivo para una etapa tan temprana como es la etapa escolar es limitarlos en las habilidades sociales. ¿Qué tendría que estar haciendo esa joven? ¿Qué hemos hecho antiguamente nosotros? Que salir de la calle, con amigos, ¿no? Socializar es un término que se está vegetando con el tiempo. La mayoría socializa a través de los chats. Bien complicado, de verdad. Con las pacientes o los pacientes que yo tengo particulares, cuando les pregunto, oye, ¿y en la parte social cómo vas? Sí, ya tengo mi cuenta activa de, se llaman esos chats para conseguir parejas. El Tinder, ¿no? Sí, doctora, ya activé mi Tinder y pasa todo. Yo hablaba un poquito de si es que has entrado, no sé, a un curso nuevo, quizás idiomas, y en idiomas conoces a alguien y sales. Trato de que tú hagas vida social real, ¿no? Face to face. A veces es un poco complejo en la generación de ustedes, igual hay que ir, ¿no?
Organizar las tareas de forma que sea más fácil para que su niño las complete. En el caso de esa mamá, yo le decía, si es que no tienes otro apoyo que sea tu esposo, hay que comprometerlo al esposo, ¿no? Los intentan bien para hablar con él, pero hay que dejar una hoja con todas las actividades que va a hacer en la tarde, bien específico, ¿no? Y tú, a larga distancia, quizás como yo también soy mamá, de rato en rato ir al celular y preguntar, ¿ya está haciendo esto? A ver, mándame foto de la evidencia. ¿Está haciendo matemática? ¿Está haciendo esto? Pues van mandando fotos de la evidencia, ¿no? Crear un sistema de recompensas y de consecuencias. Esto es básico en cuanto a normas. Terminas de hacer tu tarea y puedes tener una hora de televisión. O no terminas la tarea y no creas que te voy a dar televisión. Nos vamos a dormir temprano. Entonces el niño va creando un sistema de condicionamiento, ¿no? Condicionamiento clásico. Si termino, entonces obtengo un beneficio. Pero no ofrezcan, no papás ofrecen dinero, ¿no? Esas cosas psicopatizan más bien a los niños, ¿ya? Hay que saber también entrenar, vuelvo a repetir, a los papás o a los cuidadores de cómo estimular a sus niños. La terapia psicosocial es muy importante, el controlar conductas, emociones, mejora la forma como se relaciona con otros compañeros. Eso es un caso real, ¿no? Me pasó también hace 2 semanas. Mi niño llega del colegio y me dice, yo ya no quiero regresar al colegio. Era vacaciones, ha sido vacaciones de julio, agosto. ¿Pero por qué no quieres regresar? Es que hay un niño que siempre molesta, pero te molesta solamente a ti o a todos, a todos. Ya, le digo, es un niño que ha estado el año pasado en tu aula, no es un niño nuevo, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Patea, no deja que terminemos de colorear, está de una mesa a otra, no sé si ya debe ser un niño de 8, ¿no? Le digo, ¿ya conversaste con tu profesora? Sí, pero cada vez que quiero conversar, el niño me jalonea. Ah, le digo, no está bien que permitas que te jalonee. ¿Ya? La parte verbal sí la puedes controlar, porque tú tienes que contestar, aprender a contestar. Pero la parte física, eso ya has tenido que avisarme a mí o a tu papá ya, en el semestre pasado. ¿Desde cuándo pasa eso? Desde el 3er día de clases. Entonces ya está avanzado. Voy a ir mañana y voy a conversar con la tutora. Conversé con la tutora y la tutora me comentó, este niño tiene problemas de conducta, pero ya hemos hablado con sus papás. Después dije, no me voy a quedar aquí, voy a conversar con la mamá. Como hay un chat por ahí, ¿no? Me conseguí el celular, hola, ¿qué tal? Soy fulana. Quisiera conversar contigo acerca de la relación de tu hijo con mi hijo en el colegio. No es nada grave, pero sí me gustaría conversar un poco y de paso ir conociéndote, porque parece que están compartiendo la misma mesa. La mamá accedió, conversamos y me comentó que su niño me dijo, tiene una condición, es un término que también está muy de moda, es un niño neurodivergente. Le dije, es un niño neurodivergente, le digo, ¿tiene TEA? Le digo, es un trastorno del espectro autista. No, me dijo, tiene TDAH. Ah, es un niño con TDAH, le digo, bien, le digo, ¿y lleva tratamiento? Y me dice, no con medicamentos, pero sí con psicólogos y terapias. Ah, qué bueno, le digo. ¿Sabes qué? Le digo, dentro de su TDAH, entonces trata de ponerle pues, también en alto de que no puede tocar a los otros compañeros, porque ya eso sí está incomodando, al menos a mi hijo le está incomodando. Es que es la única manera en que él se relaciona, por tacto, es lo que nos ha dicho el psicólogo. Quizás puedes hacer consulta con otros psicólogos porque ese problema de que tu hijo se relaciona solamente con el tacto le va a traer muchos problemas y la sociedad no se puede moldar a esa situación, pero tu hijo sí se puede moldar a la situación de que no debe de tocar a sus demás compañeros. Quedó ahí la conversación y en la semana siguiente mi hijo ya me dijo, le digo, cuéntame cómo te va con este niño, Matías. ¿Qué tal te va con Matías? ¿Qué tal te va con tu amigo? Le digo, con este niño. Ah, me dice, muy bien, mamá. Del día que tú conversaste, yo a la salida le dije, mi mamá me ha dicho que ya no voy a permitir que me jalonees. Se lo dije, mamá. Ay, qué bien, le digo. Y al día siguiente, ¿qué pasó? Lo vi jugando solo. Le digo, ¿y eso no te causa tristeza? Le digo, no, me dijo, porque deberían disfrutar. Y dije, no,
no pueden expulsarlo, no deberían. Lo que se tiene que hacer es enseñarle a este niño, porque él tiene TDAH, pero no es un TDAH severo. Si fuese TDAH severo no estaría en esa sala. Tendría una maestra sombra y no la tiene. Entonces, si es un niño que necesita ayuda, no te estoy diciendo a ti que tú seas su mejor amigo, pero sí dale chance de conocerlo, conócelo, porque ahora la profesora se supone que va a hablar con él y su mamá también va a hablar con él. Pasó nuevamente el tiempo y me dijo, mamá, ¿te acuerdas de Matías? Somos mejores amigos. Ah, le digo, qué bueno, sí, estamos jugando. Estamos jugando, le digo, pero no hace diabluras, como me dijiste. No, ya no. Sí hace un poquito, pero se controla. Al menos ya no está manotando a la gente, tampoco les pone cara. Y ya no les está pegando a los niños cuando dicen que no quieren jugar con él, porque eso también fue otro problema. A otro niño le había dicho, ¿quieres jugar conmigo? No. Si no juegas conmigo, te voy a tirar una patada. Y el niño le dijo que no, y le tiró una patada. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué este niño lo hace? ¿Es interactivo, es impulsivo? Sí, pero nadie le enseñó normas. Y ahí quizás el psicólogo que lo estuvo viendo trató de, inclusive de justificar y dijo, no, es que él se comunica con las manos. Entonces, por eso les cuento, ¿no?, de primera mano cómo es una evolución satisfactoria del niño TDAH cuando tú le pones normas también. Ella se puede integrar y eso ayuda mucho en su autoestima. Después con la mamá me encontré y me decía, yo quisiera que a mi hijo le den una oportunidad. Y yo le he dicho, yo hablo con mi hijo y mi hijo le va a dar una oportunidad mientras no se porte mal con él. O sea, tú también tienes que decirle a tu hijo que no se porte mal, ¿no? O sea, está bien tener TDAH, pero no quiere decir que justifiquemos todo. ¿Sí? Bueno, pues controlar las conductas, ¿ya? Emociones y mejorar la forma como se relaciona. El tratamiento no farmacológico continuamos en los programas en las escuelas. Por ejemplo, la profesora que me dijo, no, es inquieto. Ahí yo le hice la observación, ¿no? Ojo que en el colegio sí, no, a nadie le he dicho que soy psiquiatra, no me gusta presentarme así, soy una mamá más, porque después pueden, ¿no?, hacer un tema de diferenciación con mi hijo y no quiero. Pero sí es importante hacerle ver también a los educadores, ¿no? Con este pequeño, su mamá me ha dicho que es TDAH, de pronto por ahí podríamos tener asesoría psicológica a los demás papás, ¿no?, para que nos expliquen a todos los papás cómo manejamos el tema con nuestros niños y explicarles, ¿no?, para que este niño también se le ayude y no se le excluya, porque lo que estaban haciendo era excluirlo, ¿no? Jugaba solo. Le digo, ¿desde cuándo juega solo ese niño? Siempre, por eso es que patea, pues, porque nadie quiere jugar con él. Entonces, los especialistas en educación y las escuelas deben ayudar a los niños con TDAH a tener éxito académico y a progresar en el aprendizaje. Hay que crear programas educativos individualizados con especialistas en educación, profesores y padres. Eso es en la parte no farmacológica, pero ahora vamos a la parte farmacológica, ¿no? Lo que ya les hablaba, los psicoestimulantes. De estos tres, solamente recordarles el metilfenidato porque es lo que utilizamos aquí en Perú. Y dentro de los fármacos no estimulantes, el propio que está aquí, teóricamente puede ayudar. Les puedo comentar de primera mano que en temas leves, no en casos ya moderados o severos, la tamoxetina sí. He visto cambios así bonitos en universitarios, por ejemplo, que comienzan con la tamoxetina y progresan, ¿no?, en el tema académico, progresan en el tema social, ¿no? Va bastante bien. Bueno, este es un esquema y recordarles aquí que los tratamientos, si son menores a 6 años, se hace todo lo posible en las intervenciones escolares, ¿no?, para que vean mejorías, pero si ya no mejora, pues el tema de la farmacoterapia. Y aquí el metilfenidato a dosis bajas, ¿no?, e ir subiendo poco a poco. En los tratamientos, si son mayores de 6 años, lo mismo, la parte no farmacológica, y al final ver los fármacos, dependiendo de la patología afectada, ¿no? Si es que más es impulsivo, si es que más es distraído. Antes de pasar al espectro autista, mencionarles que, salvo ustedes sean neurólogos, neuropediatras o psiquiatras, van a manejar esos medicamentos. Después es uso exclusivo de estas 3 especialidades. Ustedes, como médicos generales o médicos en otras especialidades a futuro, pueden orientar a los pacientes y hacer las derivaciones respectivas, ¿ya? Porque dicho sea de paso, esos medicamentos salen por recetas de ley.
¿ya? No en nuestras cintas. Ahora sí, preguntas. Voy a darle a su compañero primero y después. Doctor, yo tenía una pregunta respecto al TDAH. Me mencionado que tenía un 90% de asociación con la carga general. Yo le quería preguntar si, por ejemplo, pusiéramos a un niño que ha nacido de padres TDAH, se ha criado desde la niñez con padres TDAH, y a un niño que no tiene TDAH, que ha nacido sin carga heredable de TDAH, lo pusiéramos a criarse con padres TDAH, ¿cuál de los dos tendría más posibilidad de generar en un futuro TDAH? La genética. La genética. La genética manda. Y no solamente para el TDAH, sino también para otras patologías. Tengo pacientes, tengo papás que han adoptado niños, por ejemplo, con otras patologías, ¿no? Con esquizofrenia, me acuerdo de una paciente. Y por mejor ambiente que tuvieron, realmente a esta niña le dieron mucho amor, una crianza dentro de lo que es valores, espiritualidad. Estas dos personas participaban dentro de un equipo pastoral. A los 13 años hizo el doctorado y ellos no podían comprender por qué. Les expliqué y les pregunté si sabían de quién era la madre, ¿no? Cuando adoptaron. Sí, me dijeron la mamá tenía esquizofrenia, pero nosotros justamente por eso la adoptamos, porque no querían que sufra. Dije, pero la heredabilidad es muy fuerte. Ahora la mamá y el papá, ¿quién era? Era una persona en drogas que había abusado de la mamá. Entonces, ahí se complica más, ¿no? Porque es genética más la genética del papá. Y también hay un libro, no recuerdo el autor, pero si gustan lo buscan, Neurobiología de la maldad se llama. En este libro, Neurobiología de la maldad, encuentran casos clínicos de pacientes psicópatas y cómo es que la carga genética influye. Una de las historias clínicas de ahí, recuerdo haber leído, era de un joven que fue criado por un profesor de música y una maestra de filosofía en Europa. Un jovencito con muchas capacidades, o sea, con mucha facilidad para darle estudios en uno de los mejores colegios, universidades. Sin embargo, se dedicó a estafar. Ajá, ese es el libro. Se dedicó a estafar y fue a parar a una penitenciaría. Y en la penitenciaría se encontró con su papá biológico. Entonces, en estos libros, bueno, este libro y también lo que les comento de las consultas reales, van a ver que la carga genética es muy fuerte. Nosotros en nuestro país no tenemos un departamento de consejería genética. Quien les habla para la residencia, como me gustaban los trastornos, me gustan los trastornos de conducta alimentaria, me fui a hacer una rotación por allá por México, y el Instituto, por ejemplo, Ramón de la Fuente Muñiz, tiene un pabellón donde se ve todo lo que es consejería genética, ¿no? Pacientes que van por problemas de trastorno límite de personalidad y que, por ejemplo, quieren casarse, se evalúa al compañero o a la compañera y se les prevé de que la carga genética o el porcentaje podría ser tal, ¿no? Y tienen que estar responsables de esto, ¿no? Conscientes de que la genética es fuerte y que si se presentara alguna conducta en su futura prole tendrían que venir y no esperar tanto tiempo hasta que la enfermedad de repente se desarrolle más allá. Ahora, tampoco es que, ay, doctora, hasta que ya está, ¿no? No sé, pues ya está como desahuciado, ya no puede tener hijos. No, también, existe también la genética dormida. O sea, sí, se trata lógicamente de darles un ambiente, pero no en estas patologías tan fuertes. Aquí, como les mencionaba, la heredabilidad es demasiado fuerte, 90%. En esquizofrenia es 80%, 70%. O sea, son casos muy fuertes. Pero en otras como depresión, ansiedad, puede ir disminuyendo, ¿no? Entonces, ¿qué otra pregunta tenías tú? Por ejemplo, cuando hablo de comorbilidad, y yo quería saber, ¿el trastorno depresivo es como tener esa tendencia a estar deprimido? ¿O solamente o sea, es como que uno quiere estar deprimido todo el tiempo? Pero esa es una pregunta de o sea, ya una docente les dio la clase de depresión. Ajá, es muy distinta, pero o sea, quería Yo te pediría que revises las diapos. O sea, obviamente sí sé, no sabía. Lo que pasa es que cuando ustedes preguntan cosas de teoría, sí se necesita que repasen, porque son criterios.
pero sí te puedo dar un alcance general que eviten usar términos como me siento deprimido, me siento ansioso, estoy hiperactivo, me siento bipolar, porque esto genera más confusión en la población. Y ustedes son de la población, ustedes van a ser médicos. Hablen con propiedad. Yo trato siempre en las promociones, ¿no?, de las universidades, hacerles ver que ustedes tienen gran responsabilidad social, porque ustedes son médicos en su casa, aquí en la universidad y fuera del aula también. La imagen del médico, por eso socialmente, ha tenido por mucho tiempo mucho respeto. Y si lo estamos perdiendo es que muchos de nosotros o colegas se portan fuera de esta formación. Nosotros hay que tener mucho cuidado con los términos que empleamos, ¿ya? Para la depresión hay tiempos y hay criterios, ¿ya? No se trata simplemente de que tuve un problema amoroso y me deprimí. Quizás tuviste tristeza, pero esa tristeza estuvo limitada antes de 2 semanas y no logró hacer un episodio depresivo. Episodios depresivos son de 2 semanas. Para hacer un trastorno son 6 meses. Y hay criterios diagnósticos, ahí está la bulia, la anedonia, la alergia, está la desesperanza, están las ideas de culpa, están las ideas suicidas por ahí en lo que son novedades, ¿ya? Son síntomas que te estoy mencionando así, pero que ustedes los van a organizar de acuerdo a lo que ya creo que la doctora ya ha encabezado de esa clase, ¿no? ¿Depresión? Claro, ¿ya? Ahora, cuando me hablas de comorbilidad, que llama es más de este tema, ya les había mencionado que la comorbilidad de depresión se presenta porque estos niños o niñas TDAH son incomprendidos socialmente y excluidos, y eso genera un problema o un deterioro en su autoestima, y eso se va arrastrando por etapas y genera finalmente en algunos pacientes la comorbilidad de la depresión. ¿Alguien más? ¿El tratamiento siempre es farmacológico? ¿Cómo? ¿Hay la posibilidad que el tratamiento no sea farmacológico, sea solo complementario? Sí, en el esquema último que les presenté, antes de los 6 años se tiene que intentar, no farmacológico. O sea, no es que se pueda, se tiene, ¿ya? Hay algunos psiquiatras, más lo he visto en neurólogos, y a veces tenemos un problema así de riña, porque a veces algunos neurólogos inician tratamiento farmacológico. Pero no, siempre denle la chance al no farmacológico, denle la chance. ¿Es más difícil? Sí, porque involucra más personas, profesores, cuidadores, padres, hasta inclusive los hermanitos, porque los hermanitos son crueles, pero es necesario. Que hay pacientes que se tratan solamente con lo no farmacológico también. Los inatentos, por ejemplo, si reciben programas de concentración, son programas neuropsicológicos, tratamientos neuropsicológicos, mejoran muchísimo. Y también agenciándose de herramientas como los POSIs, colores, resúmenes, estrategias de estudios. Creo que ustedes también tienen, no sé si acá tendrán asesores estudiantiles que les enseñan, ¿no? Hay algunas universidades, la UPC. La UPC tiene su asesor, ¿no? Entonces, cualquier problema que tienen, por ahí lo van asesorando online, les dan estrategias de estudio, etc. Ideal, Aquí me solo tenemos gusta exámenes. ese tipo de compromiso de la institución para con el alumno. En los temas de hiperactividad es un poco más difícil que salgan sin tratamiento, la verdad. La mayoría sí recibe tratamientos por impulsividad e hiperactividad, porque eso sí genera un gran riesgo para los demás y para ellos mismos. La última pregunta, 2 más y ya. Sí, Mencionó el hecho de que se tiene que intentar el tratamiento no farmacológico antes de los 6 años. Si es un paciente mayor de 6 años, sí o sí, entonces le tienen que intentar. No, justo lo que le comentaba a tu compañera, sí se puede intentar, pero tienes que ver la gravedad del síntoma. Si es inatento, puedes darle la chance, pero si es hiperactivo e impulsivo, no, porque estás poniendo en riesgo su vida y la de los otros. Entonces ahí ya comienzas con el farmacológico. Sí, había mencionado que los tratamientos farmacológicos, pues en general se usan los tratamientos tricíclicos.
según lo que yo había leído, esos tratamientos ya no se daban en la actualidad, o se habían descontinuado en la actualidad como tratamiento, como parte del derecho. Entonces sí lo utilizan acá. No, lo que les mencionaba era que dentro de los estimulantes fijen lo que es metilfenidato y dentro de los no estimulantes la atomoxetina, que es lo que se utiliza. Los otros están como nómina en teoría, o sea, eso es teóricamente, pero en la práctica. Bueno, chicos, vamos a avanzar con el trastorno del espectro autista. ¿Quieren 5 minutos? 5 minutos para que vayan al baño. ¿Ya? Pero no se vayan.